Tras un receso de 5 minutos, vamos a continuar con nuestra transmisión de esta segunda y nueva audiencia en el nuevo juicio oral que se le sigue a Alberto Fujimori. Bien, vamos a escuchar entonces al magistrado César San Martín a esta hora. Concisión, brevedad, para plasmar específicamente sus pretensiones. Gracias, señor abogado. Señores miembros de esta Sala Penal Especial Suprema, como señalamos al fijar el objeto de la conformidad relativa con la acusación, refutamos a la acusación y a la pretensión civil alternativa a partir de 3 resistencias. Sostenemos que no corresponde condenar a nuestro defendido como coautor del delito de peculado doloso por apropiación al poderse verificar, en los hechos conformados la restitución de los fondos públicos, la misma que produjo alternativamente 3 efectos jurídicos. Esto es, nosotros sostenemos que sí se ha establecido o sí se produjo la restitución de fondos públicos, y proponemos a este Supremo Tribunal asignar a ese hecho cualquiera de estas 3 consecuencias jurídicas: o la exclusión de la antijuricidad material por ausencia de lesión al bien jurídico, o el arrepentimiento activo del autor, o la reparación del daño de carácter exoneratorio. Nuestra segunda resistencia es respecto al cargo de falsedad ideológica. Consideramos que no se debe condenar a nuestro defendido por el cargo de falsedad ideológica, porque de los hechos conformados se establece que participó en los mismos en su condición de presidente de la República del Perú, por tanto protegido por la prerrogativa constitucional de la inviolabilidad, que establecen los artículos 120 y 128 de la Constitución, es decir, un caso de exclusión de la pena, o una causa personal de exclusión de la pena, para ser más exacto. Y oponemos igualmente resistencia a la pretensión civil alternativa de la parte civil al considerar que, habiéndose verificado la restitución de los fondos públicos, no se generó daño civil indemnizable. Comenzaremos por tratar el tema que creo que resulta medular en el aspecto factual. ¿Se verificó o no se verificó la restitución de fondos públicos? El primer subtema o primer argumento que vamos a tratar para demostrar que sí se cumplió con la obligación de restitución de los fondos públicos es un tema que señaló hace un momento el presidente y director de debates: los efectos de la cosa juzgada con relación a la parte dispositiva civil de la sentencia penal. Esto es, la parte dispositiva civil que contiene la sentencia del primer proceso que siguió la Sala Penal Especial Suprema. Esto es, la sentencia contra los ministros Boloña, Bergamindo y Salas. ¿Genera o no efectos de cosa juzgada en este caso penal? En el acuerdo plenario número 5/2008, CJ 116, tomo 2, Fundamentos Jurídicos, apartado 8, Conformidad y objeto civil,
se reconoce que en el proceso penal se produce una acumulación heterogénea de acciones, la acción penal y la acción civil. Esta acumulación heterogénea de acciones determina que en la sentencia se establezcan consecuencias penales y consecuencias civiles. Vicente Gimeno Sendra entiende por cosa juzgada el conjunto de efectos que produce la sentencia firme. Y respecto de la cosa juzgada material, el maestro español explica que la sentencia produce los dos efectos típicos, los positivos como el negativo o excluyente, y esto lo hace en su Manual de Derecho Procesal Penal, página 443, editorial Colex, Madrid, España, 2008. En la última obra del maestro Gimeno Sendra, él no sigue la corriente clásica que la sentencia penal solo genera efectos negativos. Él correctamente establece que la sentencia penal genera tanto los efectos positivos como el efecto negativo excluyente. El maestro Gimeno Sendra asigna a la sentencia penal los efectos positivos de la ejecutariedad y la prejudicialidad, y el efecto negativo o excluyente, en lo cual la doctrina es pacífico, de impedir una nueva sentencia sobre el mismo objeto enjuiciado con anterioridad. Esto no solo lo plantea Valentín Cortés Domínguez, lo plantea José Luis Gómez Colomer y lo plantea el ya precitado Vicente Gimeno Sendra. Respecto a las consecuencias civiles, la sentencia sí genera eficacia positiva. El juez posterior deberá necesariamente partir de la decisión anterior cuando esté juzgando y decidiendo sobre una pretensión de la que sea elemento prejudicial o ya juzgado, efecto que se produce por razones estrictamente jurídicas, cuando la acción imprejuzgada tiene como base jurídico-fáctica la ya juzgada, y cuando además existe identidad entre los sujetos de ambas. La función positiva trata de evitar que dos relaciones jurídicas sean resueltas de modo contradictorio, cuando una de ellas entre en el supuesto fáctico de la otra, cuando para decidir sobre la segunda se tendría que haber decidido sobre la primera, y sin embargo esta ya ha sido resuelta en un proceso anterior. ¿Por qué señalamos esto, señores miembros de este Supremo Tribunal? Porque el Ministerio Público, incluso con el mismo fiscal, el Estado peruano, con otros abogados, y mi patrocinado en condición de procesado ausente, ya discutieron si se produjo o no la restitución, y si invalida la restitución, que sea otro dinero. Ese no es un debate nuevo. Ese debate ya lo tuvimos en el juicio anterior. Por eso bien el presidente preguntaba qué efectos tienen esas sentencias. Yo me quedo con una, la de este caso, que realizó la Sala Penal Especial Suprema con anterioridad. El maestro Gimeno Sendra afirma que en el caso de acumulación
de la acción penal y civil en el proceso penal, y lo cito textualmente, el fallo civil de la sentencia penal de condena, más que efectos prejudiciales, ocasionará efectos materiales de cosa juzgada,